Hola, queridos amigos de Verdades en la Penumbra. Nos encontramos aquí en otro videoprograma más y como siempre me acompaña el señor H. Y a mí me acompaña el señor Al. El tema de hoy tiene que ver con la ufología una vez más. Es abducciones. Esta gente que dice ser secuestrada o llevada por seres extraterrestres a sus naves, incluso hasta a sus planetas de origen de estas razas. Señor H, ¿qué opinión le merece todo este tema de los hombres que son secuestrados por aliens? Pues yo digo que antes de entrar en tema, escuchemos lo que dicen nuestros entrevistados por el señor G. Bien, vamos a ver lo que nos preparó el señor G. ¿Sabes qué son las abducciones? Sí, es cuando unos seres extraterrestres vienen y toman a un terrestre. ¿Y crees en ellos? No. ¿Sabes qué son las abducciones? No. ¿No crees en ellas? No. ¿Sabes qué son las abducciones? Sí. ¿Y crees en ellas? Como un secuestro, sí. En el campo de la ufología, la abducción es el acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre en contra de su voluntad y lo secuestran, llevándolo generalmente a su nave, en donde estos seres aparentemente lo estudian y en algunos casos se dice que estos seres toman muestra de sangre e incluso les insertan algún pequeño dispositivo en sus cuerpos. Además, las personas que afirman haber sufrido este fenómeno dicen tener una especie de amnesia, lo que se conoce como tiempos perdidos, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. Cabe mencionar que esos recuerdos supuestamente pueden saberse mediante regresiones hipnóticas. El fenómeno de las abducciones comenzó en la década de los años 50, pero las abducciones realmente se popularizaron en los años 70 debido al caso Hill, aunque hay quienes afirman que varios personajes de la antigüedad, como algunos personajes indicados en relatos bíblicos y prebíblicos, habrían sido abducidos en supuestas nubes o carros de fuego. Por ejemplo, el caso del profeta Ezequiel o Elías, que ascendieron al cielo mediante carros de fuego que provenían del cielo, o incluso Jesucristo, quien subió al cielo a través de una nube. Científicamente, las abducciones son explicadas como episodios de psicosis o influencias culturales cuando las personas están despiertas, o como parálisis del sueño si es que el supuesto abducido se encontraba durmiendo. Hoy en día, ufólogos estiman que debe de haber alrededor de 1 millón de personas abducidas a nivel mundial. Algunos de los casos más famosos son la abducción de Antonio Vilas Boas en 1957, las de Heber Smither y Betty Anderson en 1967, la abducción en Pascagoula en 1973, la abducción de Travis Walton en 1975, la de Kelly Cahill en 1993 y la ya mencionada abducción Hill en 1961. ¿Cuál será la verdad de los casos de abducciones que se esconden en la penumbra? Vemos que sí están enterados, por lo menos a grosso modo, del tema. Es interesante lo que acaban de mencionar. En parte, pues este tema es muy conocido en el argot popular por la cuestión de las películas de Hollywood y sobre todo porque hay una película muy famosa que se llama Contacto del Tercer Tipo, hecha por Steven Spielberg y basada justamente en una historia real de abducción. Sí, una de las mejores. Sí, una gran película, se la recomendamos. Y bueno, retomando ya el tema serio sobre las abducciones, toda esta gente que dice haber sido abducida tienen circunstancias o parámetros similares en todas sus historias. Una es la cuestión que cuando son contactados por estas razas o por estos seres, hay como una burbuja de irrealidad a su alrededor. No hay otro ser humano, no hay más personas que normalmente estén ahí. Después viene la comunicación con estos seres, que no es una comunicación normal, sino es una comunicación telepática. Y también ya después viene lo que
se conoce como missing time, tiempos perdidos. Esta cuestión donde de repente tú dices, el encuentro lo tuve a las 11 de la noche y de repente ya ves tu reloj y a lo mejor tu reloj te dice que siguen siendo las 11:05, pero no, ya el tiempo en realidad en el planeta ya es mucho más adelantado, ya son 4 o 5 de la mañana o al día siguiente y no sabes qué pasó en todas esas horas. ¿Qué opina, señor H, ya en esta cuestión seria de las abducciones? En esos casos, esto le permite a personas con propósitos no loables, por el propósito de podrían ser de que quieren llamar la atención, porque ser reconocidos. Gracias a esto no se tome el tema seriamente. Pero a lo que tú mencionas acerca de esas circunstancias las cuales se ve que solamente se pueden hacer para una abducción, también encontramos ahí muestras y evidencias que pueden dar veracidad a estos testimonios. Se refiere como a los objetos que han encontrado en radiografías, en operaciones, pequeños objetos que parecerían ser metales que no hay en el planeta Tierra. Sí, hay médicos especializados en investigar estos fenómenos. Mencionan que no son metales que se pueden encontrar naturalmente en nuestro planeta. Y otro punto podría ser cuando este tiempo se detiene o esa burbuja, hay un fenómeno, casi un pulsar electromagnético que hace que los aparatos eléctricos se detengan. La radiación o quemaduras de alta temperatura que están en la zona, también encontramos que la mente de la persona tiene una variación, un post-traumático no necesariamente negativo. Se dice, y lo relatábamos en nuestro videoprograma de las 7 razas, que los grises serían los que están raptando gente para estudiar su código genético. ¿Por qué? Porque esta especie estaría en una especie de peligro. No serían muy numerosos y quisieran perpetuar su especie con una especie de híbrido entre esa raza y el Homo sapiens de la Tierra. Pero también hay reportes de gente que aparentemente ha tenido encuentros con estos seres y que te narran que no son solamente los grises, o sea, te narran ejemplos de alienígenas, por ejemplo, nórdicos, algunos también con forma de robot o que parecerían robóticos. ¿Qué opinión le merecen estas variaciones? O sea, que no realmente siempre son casos grises, aunque son los más populares. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una son las personas a las cuales dan su testimonio y otras las personas que dan su opinión acerca de las personas que son abducidas y le pueden cargar su opinión. No son propiamente conscientes al 100% de la situación en la cual están. Podemos ver en esos casos que no solamente son ellos los abducidos, sino también animales, sí. Lo cual obviamente demuestran un interés de entender nuestra biología o nuestros organismos en toda su extensión, tanto fisiológica como... Sí, la variedad, ¿no?, de vida que puede haber en este planeta. Pero aparte de eso, ¿qué opinión le merece que aparentemente la gran información que hay sobre lo que sucede en estas abducciones, sea en base a la hipnosis? Independientemente de que es una herramienta de la psicología, hay opiniones encontradas. Otros dicen que no funciona, otros dicen que es la piedra angular. Pero aquí lo interesante, y esto lo quiero dejar en la mesa, es que, por ejemplo, a los que dicen que no funcionan, podríamos decir no funciona, pero ¿por qué el caso Hill? ¿Por qué se le desprestigió diciendo que con hipnosis es como le implantaron los recuerdos? Es difícil opinar a ciencia cierta de que es... Yo no practico la hipnosis y no me han efectuado ese tratamiento psicológico. Sí me hace muy interesante y en mi opinión particular yo concibo de que sí hay una comunicación subconsciente del terapeuta al paciente. Es difícil hablar en esos casos tan particulares. Para los que no conozcan la historia, Hill es un matrimonio que iba en la carretera, se encontraron con estos seres y ellos narran una cuestión de abducción típica. Al final ella quería darle validez a su encuentro mediante unos dibujos que supuestamente hizo de las estrellas y de cómo estaban las constelaciones, o cómo le explicaron que era sin algún conocimiento. Estos dibujos para Carl Sagan eran ambiguos. Por otro lado, la comunidad científica lo que hizo es de que, como fue mediante hipnosis toda la información que ella dio, que esa información había sido dada del terapeuta
en unos falsos recuerdos. Y así es como se descalificó la historia de los Hill, pero eso es lo que destapó el boom. Yo en mi opinión particular, por la misma delicadeza del tema, no puedo tomar como los resultados de la hipnosis 100% verídicos. ¿Por qué? Como lo había mencionado, el mismo abducido no está conscientemente al 100% de sus circunstancias. Entonces descarto su opinión, descarto su perspectiva y solo me voy a concentrar en los hechos plausibles, como los ya mencionados. Como última pregunta, ¿usted cree que el número que se maneja entre la ufología de 1 millón de abducidos es real o está por encima o por debajo de la realidad? Yo digo que está por debajo, por lo que ya había mencionado. Casos falsos, pero no descarto casos verdaderos. Del millón que tú me presentas, no quisiera alertar a las personas, pero pues, podría ser alrededor de 800, tal vez 600,000 personas que han sido abducidas. ¿De qué tenemos el dato? Sí, de todas maneras sí es un número verdaderamente importante, ¿no? Sí, pero es muy pequeño comparado con la población que tenemos. 7,000 millones de habitantes. Pero bueno, no nos pueden secuestrar a todos. Estamos hablando que el 1% de la población ha sido abducida. ¿Una conclusión que quiera dar respecto al tema? No hay que especular en ese tema, hay que concentrarnos en los puntos y en las pruebas plausibles, aun cuando estas no se nos presenten de una forma fantástica o misteriosa. Hay que tomarlas con seriedad y con el debido protocolo que se debe de hacer ante cualquier circunstancia de un accidente o un secuestro. Yo creo que hay que también tener mucho cuidado en todas estas cuestiones de saber si son reales o no. Como lo he dicho, allá afuera hay mucha gente queriéndonos vender verdades a medias y todo es para confundir y para que gente siga haciendo o sacando provecho de todas estas cuestiones. Aquí dejamos el videoprograma, ojalá después podamos hacer más específicos con algunos casos. Bien, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Verdades en la Penumbra o en Twitter como @verdadpenumbra. Así que hasta la próxima, señora Chan. Hasta la próxima, señora Al. Nos vemos.